Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Quien les habla, Facundo Zuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios, solo por su gracia y su misericordia. Y aquí estamos nuevamente con esta humilde reflexión para poder recibir esa porción bíblica que estamos necesitando, o al menos aquella palabra que el Señor inspira en el corazón de sus siervos, solo para que el nombre del Señor sea glorificado y podamos seguir cumpliendo el propósito del Señor sobre la tierra. Doy gracias a aquellos que siempre están dando olor a la palabra de Dios, que están enviando mensajes, siempre están con un aliento, orando por mi vida y por la vida de la iglesia, en fin, muy agradecido. Y quiero compartirles esta humilde reflexión con el fin de que podamos entender, no sé si un principio, pero sí creo que es un fundamento donde nosotros debemos estar bien arraigados para poder conducirnos en la vida. Hay una inquietud en mi corazón que vengo observando, y no hablo solamente a Ministerio Casa de Dios, sino que vengo observando globalmente, hablando de la iglesia universalmente en todo el mundo, de una conducta, o al menos de un desorden que hay, de un problema. La palabra del Señor nos enseña y dice que nosotros debemos hacer todo decentemente y con orden, con orden. O sea, el orden se lo debemos poner nosotros. Bíblicamente la Biblia tiene un orden, registra un orden de autoridad, un orden de culto, un orden de servicio, un orden de cómo administrar los dones. Siempre la Biblia te enseña que todo lo que nosotros hacemos dentro del cuerpo de Cristo debe tener un orden. Y el problema que estoy observando es que hay mucho desorden en la iglesia, o hay muchos malos entendidos, o hay mucha murmuración muchas veces, que nosotros no la podemos evitar porque no son nuestras siembras. Pero sí nosotros tenemos que aprender algo que es fundamental. ¿Qué es una posición? Nosotros debemos entender qué significa la palabra posición, la acción de estar puesto en una posición. Cuando nosotros entendemos que la palabra posición es sinónimo de ubicación, nosotros desde ahí, desde esa base, partimos y nos ubicamos dentro, vamos a tomar de un mapa geográfico. Desde ahí, desde nuestra posición, podemos tomar un punto de partida para sacar, por ejemplo, en las ciencias fácticas, un ángulo, una escuadra, una medida. Nosotros debemos tratar de captar cuál es nuestra posición. O sea, cuando yo entiendo cuál es mi posición, me ubico. Tengo una ubicación. Yo tengo una posición, un punto de partida, y por ende tengo una ubicación, ¿sí? Desde esa posición yo me ubico. Por ejemplo, si yo me perdiere y tuviera el celular, me perdiere, no sé, en un campo, y tuviera un celular, y tuviera señal, y tuviera un GPS, el GPS lo que va a marcarme es el punto donde yo me encuentro y va a dar a conocer mi ubicación. Cuando nosotros tenemos que manejar e ir hacia un lugar, marcamos el punto donde debemos ir y nos ubicamos dentro del mapa geográfico de la ruta donde debemos conducirnos, cuál debemos tomar, etc. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. En la iglesia nos encontramos con muchos problemas porque cada uno toma un lugar que no le corresponde, toma una posición que no le corresponde, entonces no se ubican. Y eso trae problemas a la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo, cuando va a la iglesia de Corintio, tiene que reordenar la iglesia, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Tenían todos los dones, tenían unos sueños hermosos, soñaban cosas hermosas, oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban, hablaban en lengua, perdón, ejercían el don de servicio, de enseñanza y tantos dones que la Biblia nos enseña, pero había desorden.
Entonces el apóstol Pablo tuvo que venir y reordenar a la iglesia. Y esto muchas veces pasa, y estoy observando universalmente, que uno de los problemas que se encuentran es que no se encuentra la gente en la posición o en la ubicación, para que usted me entienda, que le corresponde. En primera instancia, nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición ante Dios. ¿Cuál es esa posición que nosotros tomamos ante Dios? En primera instancia, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Dice, mas a todos los que le recibieron, en San Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, nuestra posición ante Dios es que somos hijos de Dios. Si recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos arrepentimos de ese pecado adámico que nos acompañó durante toda la vida y decidimos amar al Señor y empezar a caminar para Él y vivir para Él, y le entregamos nuestra vida incondicionalmente, somos hijos de Dios. Pero nosotros lo que debemos entender es lo siguiente, que como hijo de Dios, una de las funciones que tengo delante de Dios es la siguiente. En San Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es Espíritu Santo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Es necesario que le adoren. ¿Por qué? Porque más la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nuestra posición ante Dios no solamente es ser un hijo de Dios, sino ser un adorador. Nosotros debemos tener una vida de adoración. Debemos en nuestras posibilidades estar adorando a Dios las 24 horas del día. La palabra adoración tiene muchas acepciones. Por ejemplo, servicio, por ejemplo, ofrenda y tantas acepciones que tiene. Nosotros debemos tener una vida de adoración en todo lo que hacemos. Nosotros tenemos que ser una ofrenda grata para el Señor en adoración. Y a veces perdemos de vista ese fundamento y terminamos lleno nuestros corazones de un montón de cosas y expresamos con nuestra boca malas palabras, etcétera, porque no tenemos un corazón que adora a Dios. ¿Cuál es nuestra posición ante la iglesia? Nuestra posición ante Dios es que somos hijos de Dios, pero también somos adoradores. Dios nos busca para que nosotros le adoremos, pero nosotros tenemos que entender que también tenemos una posición dentro del cuerpo de Cristo. Y a veces nosotros no estamos posicionados dentro del cuerpo de Cristo o tomamos una posición o un lugar que no nos corresponde y tenemos problemas. La palabra del Señor nos enseña en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 5, lo siguiente. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, y empieza a clasificar ciertos dones, dice que nosotros debemos conducir a través de la unidad. Dice que somos un cuerpo en Cristo. Vuelvo a leerlo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia del Señor, dentro de la iglesia del Señor, cada miembro de la iglesia del Señor no son enemigos. No son personas en las cuales nosotros tenemos que tomarlos como un punto donde debemos tirar dardos. No. Tu hermano no es tu enemigo, tu hermana no es tu enemigo, iglesia. No debes hablar de tu hermano, no debes descalificar a tu hermano. Tu hermano es parte tuya. Somos miembros los unos de los otros y somos el cuerpo de Cristo. Y ese concepto y esa ideología y ese fundamento debe estar arraigado en nuestros corazones. Somos el cuerpo de Cristo, es doctrina, es fundamento.
Entonces nuestra posición ante la iglesia es que somos parte de la iglesia. No podemos estar dentro de una posición externa diciendo estoy apartado de Dios. Porque somos un cuerpo. Usted no va a ver una mano saludando sola en la calle. Usted no va a ver un pie solo caminando en la calle. Somos un cuerpo y somos el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es nuestra posición ante el pastor de su congregación? ¿Cuál es su posición ante el hombre de Dios que Dios puso para apacentar su vida? ¿Cuál es esa posición que usted tiene ante el hombre de Dios? ¿Qué pensamiento tiene usted ante el hombre de Dios? ¿Qué pensamiento tiene usted? Estoy hablando ante el hombre de Dios, porque los hombres que están puestos delante de una congregación son hombres igual a ustedes, como los sacerdotes eran levantados en la antigüedad para ministrar las cosas santas del Señor. De la misma manera y forma, Dios ha levantado a los hombres de Dios para que puedan ministrar a su pueblo. Pero los sacerdotes debían ofrecer sacrificio aún también por sus propios pecados. El hombre de Dios también tiene que orar y tiene que pedirle a Dios que lo ayuda, porque no deja de ser un hombre, no deja de tener errores, no deja de pecar, porque los hombres de Dios también pecamos y debemos ir y arrepentirnos. No dejamos de tener errores, no dejamos de tener defectos. Pero yo estoy hablando del hombre de Dios, la posición que Dios le da al hombre de Dios, aquel hombre que Dios puso sobre la congregación. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y luego dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Esa es la idea de un siervo de Dios. Trata de conducirse bien en todo, pero muchas veces se va a equivocar y necesita la oración de la iglesia, necesita la obediencia de la iglesia, necesita la sujeción de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la posición de la iglesia ante su pastor? ¿Discute todo a su pastor? ¿Habla mal de su pastor? ¿Está permanentemente criticando, como dice una alabanza, si el mensaje es corto? Porque el mensaje fue corto. Si el mensaje es largo, porque el mensaje fue largo. Si predica sobre esto, predica siempre de lo mismo. Si predica del diezmo, es porque ya está pidiendo plata o se roba los diezmos. Hermanos queridos, debemos madurar. Existen problemas dentro del cuerpo de Cristo porque no tomamos el lugar que nos corresponde. Tomamos una posición incorrecta y por ende nos desubicamos. Debemos volver a la fuente. ¿Cuál es nuestro lugar ante nuestra familia? ¿Cuál es nuestro lugar ante la familia que en este caso estamos llevando? Así sea que seas papá soltero, mamá soltera, así que seas que tengas una segunda nupcia de casamiento, fuera tu posición, fuera la familia que tengas. ¿Cuál es tu posición? La palabra del Señor nos enseña lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Esto está en Génesis capítulo 4. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó sus semblantes. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató, hermano, miren, mató a su hermano.
Y Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el desierto. Y bueno, y el Señor le dice, maldito serás en la tierra, etc. Pero nosotros podemos observar que en una familia, la función de una familia está dentro del cuerpo de Cristo, es que todos puedan ser adoradores, que todos puedan llevar a adorar a su familia, que todos puedan llevar a, en este caso, honrar a su familia, a Dios. Todos nosotros los sacerdotes de los hogares, como en este caso las sacerdotisas, las mujeres que están llevando un hogar adelante, nosotros debemos aprender que debemos llevar a nuestra familia la adoración. Pero debemos entender lo siguiente, quizás dentro de tu familia Dios esté levantando a tu cuñado, a tu cuñada, esté levantando a tu primo, a tu prima, esté levantando a tu hermano, a tu hermana, esté levantando a tu tío, a tu tía, esté levantando a quien esté levantando para adorarlo. No tenés que ensañarte con él. Si vos encontrás dentro de tu familia una persona que está honrando al Señor, tenés que apoyarlo y tenés que ser guarda de esa persona. Tenés que cubrirlo en oración. Tenés que resguardar su vestidura. No tenés que murmurar contra el mismo, porque dice que aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y un homicida no tiene parte en el reino de los cielos. Entonces a veces estamos con la Biblia debajo del brazo, pero no honramos y no somos guardas de nuestros hermanos. Al contrario, tenemos rencor contra nuestro hermano, tenemos odio contra nuestros familiares que están sirviendo al Señor. Al contrario, uno tiene que honrar a aquellos que aman al Señor. Uno tiene que honrar a aquellos que le llevan esa ofrenda de adoración al Señor. Esa es nuestra conducta, nuestra posición como familia. Debemos amar y honrar a Dios, no matar, ensañarnos con nuestro hermano, con nuestro tío, con nuestra tía, con nuestra cuñada, con nuestro cuñado, con nuestro primo, con nuestra prima, con nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, nuestra abuela. Al contrario, nosotros debemos saber que debemos honrar a ese familiar que Dios levanta en medio de la iglesia para llevar una ofrenda al Señor, porque dice que Abel tomó la iniciativa de llevar esa ofrenda al Señor. Hermanos queridos, miren que Dios ve lo que usted da como ofrenda a el Señor. Esa es nuestra función como familia, esa es nuestra posición, nuestro lugar ante la sociedad. ¿Cuál es nuestro lugar ante nuestra sociedad? El Señor dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Este es el propósito que el Señor estableció para la iglesia. Nuestra función ante la sociedad es predicar a Cristo, pero también la palabra de Dios dice, no solamente allá en Lucas capítulo 24, al final del Evangelio de San Lucas, que debemos ir y predicar a las naciones, sino también que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15 lo siguiente, para que seas irreprensible, o sea, que nadie tenga nada que decir de vos, y sencillos y sencillas, dice, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo, aseados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Hermanos, debemos entender que delante de la gente debemos cuidarnos. Yo sé, mis hermanos, de que a veces se malinterpreta de dar un buen testimonio a ser religioso. Uno debe ser como es, pero muchas veces nosotros estamos débiles en algunas áreas y la gente ve cómo te peleas con tu marido, cómo golpeas las paredes, cómo rompes las cosas. La gente no es tonta, las paredes tienen oído, hermano. La gente no es tonta, la gente observa cómo te conducís. Uno tiene que entender que si uno está haciendo las cosas bien y la gente va a hablar, nosotros no podemos estar pensando, me tengo que conducir así por la gente. Entiéndame,
Haga las cosas bien, te van a juzgar. Haga las cosas mal, te van a juzgar. Pero yo estoy hablando de tu corazón hacia el Señor. Si vos tenés temor del Señor y vos por el temor del Señor y por ese amor que le tenés al Señor, te conducís correctamente, ¿qué importa lo que digan los demás? ¿Me entienden? Pero cuando vos escuchan, cuando vos le pegás a tu esposa o vos le rompés todo a tu esposo en tu casa, la gente lo oye. Entonces vos tenés que tener testimonio, tenés que conducirte correctamente, ¿sí? Hace poco estuve con un muchacho y me decía, yo daba testimonio de una hermana, surgió la charla de que conocía a una persona y era una hermana en la fe. Me dice, yo no pensé que era cristiana. No, porque se viste de una manera muy, muy particular, no, parecía más mundanita que... Y yo me quedé sorprendido, porque la gente va a juzgarte, tampoco uno se puede estar vistiendo como una monja porque el otro piense mal. Pero en este contexto en particular y en esta persona en particular, se conducía de una manera incorrecta, tenía conductas incorrectas. Entonces nosotros debemos entender de que debemos ser cuidadosos en la hora de conducirnos delante de la sociedad. Filipenses capítulo 3, versículo 18 dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos? Porque no viven para Jesús, porque usan el Evangelio para beneficio propio, pero no predican, no hablan del sacrificio de Jesucristo, son enemigos de la cruz de Cristo. Y esto eran partes de que estaban dentro de la iglesia y se conducían como si fueran enemigos de Dios. Porque la amistad con el mundo es enemistad para contra Dios. Y aquel que se constituye, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces debemos tener cuidado cuál es nuestra posición cuando nos conducimos. También nuestro lugar ante nuestro trabajo, cuál es nuestra conducta, cuál tiene que ser nuestra posición en el trabajo. En primera instancia, la palabra del Señor nos habla en el libro a los Efesios le habla el Señor y dice, hablando de los que trabajan, de los que están bajo amos, los que están bajo patrón, dice, siervos, empleados, obedeced a vuestros patrones, a vuestros amos, terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Cuando nosotros trabajamos, debemos hacerlo como para el Señor. Yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo, cuando vos terminás de trabajar, dejalo limpio, como si después tu esposa anduviera por este lugar, tus hijos anduvieran por este lugar. Y voy a ir un poquito más profundo. Hay en la familia de Dios, hay esposo. Miren, en este detalle tan claro, como esposo, y hay también dentro de la familia, miren lo que les voy a decir, un detalle que tiene que ver con la educación y la formación de un individuo. Cuando van al baño y hacen sus necesidades fisiológicas, no tiran agua en el baño. Y después atrás viene su esposa y vienen sus hijos. Cuando van al baño lo dejan todo sucio al baño, todo desordenado. Y usted cuando tiene que entender que después de que usted usó ese baño, va su esposa, va sus hijos, su compañera, su compañero. Usted tiene que saber que usted tiene que dejar las cosas mejor, aún en su propio hogar, de lo que le corresponde, porque atrás viene la familia. Miren, en la iglesia pasa muchas veces eso. Cuanto más en sus hogares. Si pasa en la iglesia es porque en sus hogares pasa. Y sigue el relato y dice, en este caso, hablando de los patrones, hablando de los amos, y vosotros amos, o sea, vosotros patrones, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Mirá que te he hecho, mirá que te he hecho, mirá que no estás haciendo bien, yo te he hecho, ¿vieron esas amenazas que te hacen? No te pago lo que te tengo que pagar, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos.
dejando las amenazas, y que Él no hace acepción, que para Él no hay acepción de persona. O sea, el Señor no es porque seas patrón o porque el Señor te haya entregado una empresa y te haya puesto en autoridad, vos te tengas que enseñorear de tus empleados. Una cosa es decirle, mira, lo que se está haciendo está mal, hay que hacerlo bien, con amor, con el temor del Señor. Pero otra cosa es ya jactarte y ponerte en una actitud de soberbia y hacerle refregar el piso, hacerle, no sé, ya buscarle la quinta pata al gato, cuando siempre digo el gato tiene 4 patas. Esto tiene que ver con la posición. Cuando no tomamos la posición que nos corresponde en nuestro lugar, miren, uno de los problemas que atraviesa la iglesia es en la actualidad, que tomamos una posición que no nos corresponde. A veces vamos ante el Señor y le queremos mandar a Dios lo que tiene que hacer con nuestra vida. Ante la iglesia nosotros vamos y nos comportamos fuera del cuerpo de Cristo. Creemos que no sabemos todo y que no necesitamos de nuestros hermanos. Ante nuestro pastor le queremos decir al pastor cómo tiene que pastorear a la iglesia, qué es lo que tiene que hacer. Ante nuestra familia muchas veces aún hay hijas e hijos que toman un lugar equivocado con sus papás. Van a su papá y le quieren enseñar a vivir. Y eso no es así. Le quieren enseñar a su padre o a su madre a ser hijos o hijas. Y está mal. Que Dios te dé el lugar para que vos los ayudes, para que vos les suplas una necesidad, es una cosa. Pero que tomes ese lugar de querer enseñorarte de tu papá y decirle lo que tienen que hacer y mandarlo y retarlo, está mal. Esa es una posición incorrecta. Siempre que estés delante de tu papá, él es papá y vos sos hijo, te guste o no te guste. Nuestro lugar ante la sociedad. Hay gente que no quiere saber nada con el evangelio por la conducta incorrecta que muchas veces nosotros llevamos. Ante nuestro trabajo, a veces nos enseñoreamos incorrectamente de las personas y muchas veces somos desobedientes ante aquellos que están sobre nuestras vidas. Amado, espero que haya sido de bendición esta reflexión, pero tomemos nuestra posición, nuestro punto de partida. ¿Cuál es tu posición dentro del cuerpo de Cristo? No quieras sublevar el lugar de nadie. Dióstrefe quería buscar siempre el mismo lugar. Siempre buscaba y se sentaba en la iglesia como Dios. A Satanás, a Lucero, le pasó lo mismo. Su corazón se enalteció y quiso tomar el lugar de Dios. Quiso ponerse en el lugar de Dios siendo que no era Dios y quiso ser Dios. Cuidado, hermanos, cuando crees que vos tenés la verdad. Hermanos amados, aprendamos a ubicarnos en el lugar correcto. Si Dios te levantó con un ministerio, respetá ese ministerio y respetá a los que están sobre tu ministerio. Porque tengas un ministerio no tenés que tomar un lugar incorrecto. Tenés que estar sujeto a ese padre, a esa madre, a ese hombre de Dios que puso o a esa mujer de Dios que Dios puso sobre tu vida. Amados, debemos empezar a honrar al Señor. Honremos a Dios con nuestras vidas, con nuestros bienes materiales. No seamos sinvergüenza, no le robemos a Dios. Con nuestra vida démosle la gloria al Señor en todo lo que hagamos. Adoremos al Señor porque Dios está buscando adoradores. Hermanos amados, espero que sea de bendición esta palabra, pero póngase en el lugar que le corresponde. No quiera usted tomar un lugar incorrecto sobre otra persona cuando no le corresponde. Sí en amor, sí en autoridad espiritual, usted tiene que tomar autoridad, tómela, pero siempre dentro de lo que dice la palabra de Dios. Amada iglesia, oro por ustedes. Señor, bendigo a mis hermanos. Bendigo el corazón, Padre del cielo, y te pido que enseñes con esta palabra, en el nombre de Jesús, Señor, para que muchos, Señor, Padre, puedan, Señor, crecer a través de nuestra madurez. Señor, bendigo en el nombre de Jesús a tu iglesia y pido que esta palabra sea de bendición. Amada iglesia, Dios le bendiga mucho, pero acuérdese, posición es sinónimo de ubicación. Si estás mal posicionado, vas a estar desubicado. Si estás bien posicionado, vas a estar bien ubicado. Que Dios bendiga tu vida
y aprende a ubicarte como un mono en cada palmera. Aprende a ubicarte como gallina en cada gallinero. Aprende, miren, nunca vi una gallina que ladre, hermano. Así que cada uno se tiene que poner en el lugar que le corresponde. Dios les bendiga mucho.